de su implementación. Esto nos permite corregir cuando sea necesario y evitar errores en la medida de lo que es posible. Aquí subrayo que el papel de instituciones como la Secretaría de Salud, sin duda, la COFEPRIS, el INEGI, que nos aporta elementos de indicadores y mediciones, será fundamental en el éxito de la regulación. Creo que es urgente abordar este tema y considero que hoy por hoy, pues, estamos todos aquí interesados, la sociedad con sus expertos, sus académicos, la autoridad desde el Gobierno Ejecutivo Federal, nosotros como legisladores, tanto Cámara de Diputados y Senadores, pues forma parte ya de este debate que se está dando de manera internacional y en el que México puede tomarse como un ejemplo importante de lo que estamos haciendo. Para concluir, una vez más, nuestro reconocimiento y la profunda gratitud al Consejo Técnico por este esfuerzo que hemos impulsado en conjunto y las reflexiones que sin duda serán esenciales para tener una discusión informada para lograr la regulación más adecuada. Muchas gracias a todos y especialmente a la presidenta de la Comisión de Salud. Gracias, senadora Cristina Díaz. Ahora sí le pido por favor al moderador de esta mesa, al diputado Octavio Íñiguez Mejía, que pueda proceder para darle la palabra a los invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos ustedes. Agradezco la invitación de la diputada Maqui Esther, muchas gracias Maqui Esther Ortiz, presidenta de la Comisión de Salud. Le agradezco la presencia y el interés a las senadoras, la senadora Angélica de la Peña, Cristina Díaz y Marilena Barrera, porque el trabajo que realicemos entre las dos cámaras, la de senadores y la de diputados, viendo por el bienestar y lo mejor posible de que salgan todas estas mesas de trabajo para poder tener en México lo mejor posible y ahora sí que los mejores resultados de todos estos foros y de este trabajo se vean reflejados en una ley que vaya acorde a nuestro país y que vaya acorde a las necesidades de la misma. El día de hoy, en efecto, toca hablar, es la mesa número 6 y es efectos de la marihuana en la salud del consumidor y en la salud pública. Tenemos invitados de lujo, la verdad conozco a 2 de los 4, pero considero que todo el currículum que tienen pues son muy interesantes. Iré nombrando de uno en uno y harán la intervención. Después de que terminen los 4 ponentes, entraremos al tema de debate y de preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulo, a quien voy a presentar primero es al doctor Ricardo Tapia. Él es de la UNAM, médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM y doctor en bioquímica. Es investigador emérito en el Instituto de Fisiología Celular de la propia Universidad Autónoma de México. Su área de trabajo es la neurobiología y la bioética. Ha publicado más de 300 artículos, 164 de investigación original en revistas científicas internacionales, que han sido citados en literatura más de 3.800 veces y más de 180 trabajos de investigación. Docencia, bioética y divulgación de la ciencia en periódicos y en revistas nacionales, así como 6 libros. Distinciones principales: Premio de Ciencias Naturales de la Academia Mexicana en el 76, Premio de la UNAM en Investigación de Ciencias Naturales en el 85, Investigador Nacional Nivel 3 en el 84 y emérito en el 2000. Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2002, Premio Ciudad Capital Eberto Castillo en el 2011, conferencista magistral en numerosos congresos y simposios nacionales e internacionales, miembro de numerosas sociedades científicas, entre ellas la Internacional Sociedad de Neuropsiquiatría y la Sociedad de Neurociencias, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias y el Colegio Bioético, miembro fundador y presidente 2010-2015, y también ha dirigido 26 tesis de licenciatura, 18 de maestría y 14 de doctorado, y ha impartido numerosos cursos de licenciatura y posgrado, tanto en México como en Argentina, Brasil, Honduras, Uruguay y Venezuela, por nombrar algunos. Le damos la palabra al doctor Ricardo Tapia. Muchas gracias.
Primero, muchísimas gracias por la invitación para participar en esta importante mesa. ¿Cuánto tiempo dispongo? Doctor Ricardo, habíamos contemplado 15 minutos, pero como tenemos invitados de lujo, adelante, usted puede comenzar y yo le iré indicando el tiempo. Muy bien, gracias. ¿Podemos ver la primera diapositiva, por favor? Se va a ver aquí nada más, ¿verdad? Pero no se ve. Bueno, traigo una buena cantidad de diapositivas y la primera parte de mi ponencia, voy a ir muy rápido por ella para concretarme más bien en los daños que se dice que produce la marihuana y cómo estos daños de ninguna manera justifican que la solución al problema del uso de la marihuana sea su prohibición. Mis primeras diapositivas tienen que ver con la historia de la prohibición. La marihuana se ha usado, pues por lo menos, no se ve nada de las diapositivas, por más o menos 3,000 años tiene el uso de la marihuana y no es sino hasta el siglo pasado cuando gracias a las oficinas de protección contra las drogas de Estados Unidos en los años 30, que se empezó a prohibir, y no precisamente por razones de salud, sino porque se decidió que los hispanos y los negros, que eran los que consumían marihuana, gracias al uso de la marihuana, eran violadores, eran ladrones y eran asesinos. Esto se lo debemos a un señor Anslinger. Todo esto está en mis diapositivas, pero pues bueno, espero que surjan. Y no fue a raíz de esto que se empezó a propagar en todo el mundo la idea de que la marihuana era una droga terriblemente dañina, pero no fue sino hasta 1961 cuando en una reunión internacional, me parece que fue en La Haya, se declaró que la marihuana debería prohibirse. Esto me parece importante porque no es entonces por razones de salud que se empezó a prohibir, de efectos sobre la salud. En el curso de estos cientos de años, de estos siglos, ha habido muchos cambios en las legislaciones de muchos países y en varios de estos países, como sabemos, ya es perfectamente legal el uso, inclusive el lúdico, de la marihuana, así como en 5 estados. Queremos poder ver las diapositivas, ¿nos permite un segundo? Para sí, claro. Que usted pueda seguir. Discúlpenos, doctor, no está funcionando esta pantalla, sé que aquellas dos sí están funcionando. Pero necesitamos esta para el doctor. A ver, si quiere, me permite, senadora, a nuestro ponente le pedimos al doctor se espere unos segunditos para ver si podemos tener la televisión conectada y poder estar dándonos cuenta de la ponencia del maestro. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias, maestro. Espero. Bueno, mientras se resuelve el problema, puedo adelantar, lo voy a mostrar en diapositivas, pero aprovechando que no funciona por lo pronto el sistema, quiero usar este tiempo entonces para señalar que los daños que ha señalado que produce, que acaba de señalar la senadora Barrera Tapia, no son correctos. Como voy a demostrar en mis diapositivas una vez que salga, hay muchísimos trabajos, y precisamente esas son mis diapositivas, que demuestran que el daño que produce la marihuana a la salud se ha exagerado muchísimo, se han inclusive interpretado muy mal los datos de la literatura y que esos daños que produce son mucho menores de los que producen drogas lícitas, desde luego como el alcohol y el tabaco,
Pero además que estos efectos, como muy bien lo dice la sentencia del ministro Saldívar de la Suprema Corte, de ninguna manera, aceptando que sí produce daños, de ninguna manera la solución es prohibir el uso y el encarcelamiento no es proporcional al daño que puede producir a la salud. Bueno, sigo sin aparecer el video. El dato de que produce 20 veces más cáncer que el tabaco es absolutamente falso. En las diapositivas que, insisto, espero poder mostrarles a ustedes, cito varios trabajos. O ponerle a él una computadora para que él vaya siguiendo y ustedes van viendo acá. Pero ustedes no los ven, es lo malo. Bueno, yo la veo aquí con usted y la doctora Herminia. A ver, diles que se traigan una laptop para el doctor y él va siguiendo y los demás viendo ahí. A ver, necesitamos también una laptop para el doctor para que él también vea sus filminas. ¿Ya llegó aquí el área técnica? No, oye, pero mejor tráete una laptop, la tuya, él pone la suya, la carga y él va siguiendo desde la mesa. Y ustedes como auditorio seguimos las otras dos pantallas, ¿no? Pues sí, si Eso pudiera es ser así, eso es muy pues sí me práctico. será mucho más fácil Sí, para mí claro. de esa manera. Deja que una laptop, bueno, con permiso. Espérate, aquí está. ¿Quién tiene la laptop? Yo tengo una. Ah. Aquí la senadora Maki le presta la Podemos ir mientras rebatiendo a la senadora. ¿A qué? Aquí está para que entre ya. A la suya y va siguiendo. A ver, ¿cómo? ¿Dónde entra aquí? A ver, ¿le puedes ayudar, Maki? ¿Qué dónde entra? ¿Dónde está el experto? No tiene. No, es que este es no tiene. A tablet, ver, es tablet, no es laptop. Si no, es que dice que no está conectada a la PC. No está conectada a la PC. No, hombre, qué bien funciona el Senado. Les digo a los muchachos que chequen la laptop. Nada, la gente lo ve, esas cosas. A ver, pero un poquito, si la pueden acercar esa pantalla, Ah, ya se ve. no más que, entonces volteen una para el público, Así está muy bien. para el auditorio. Pero aquí ya no van a ver. No, pues el que ven la lista. A ver, ven. Que una... Entonces, pues trataré de señalar ahí en esa. Pasen en esa aquella, pantalla. esa pantalla, pásenla para acá. Y esa ya ve. No, es que es aquí para el público. Porque tienen que ver la cámara. Sí. Bueno, tranquilos, no pasa nada. Hola, ¿qué tal? Buenas. Es que volteemos una para el público, ya tienen esa, es lo más rápido. A ver, ¿Quién? Sí, no se voltea. A ver, una de estas pantallas que está abajo, voltéenla por favor para el público. Nosotros y esta área vamos a ver allá y esta pues va a ver acá. Esa.
Esa voltéanla, por favor, para el público. El público. Exactamente. Entonces aquí así va a ser. ¿Dónde está el micrófono? Si me paro no me ven. Bueno, sigo entonces, pero descuénteme este tiempo, diputado. No se preocupe, No se tiene el preocupe, tiempo maestro. que usted necesite. Maestro, son fallas técnicas, usted tiene su tiempo Me igual. ayudaría, pero Donde si no, usted se siente más a gusto. Aquí vamos a poner una laptop para el doctor para que él pueda ver sus filminas de cerca. Los que estemos aquí y aquel lado vamos a ver allá. Allá le Y los de prestaron una acá, laptop. de este lado. ¿Desde cuándo? Ay, disculpen, la tecnología no tiene control. a ver, no, pero no la tengo aquí. No, pues ya está ahí, entonces. No se preocupe. Marihuana debate febrero 2016. Rapidísimo. Gracias. Ya, ahora sí, listo. No, pues, Ahora sí, doctor. Si quiere, Con pásele un micrófono inalámbrico para que él vaya manejando. Aquí está ya el micrófono y va a empezar el doctor. Empezamos de nuevo, por favor, silencio. Gracias. En mi primera diapositiva que no se ve, yo hablaba del papel de la ciencia en la construcción de las políticas públicas. Me parece que al hacer las políticas públicas y al establecer leyes, no se puede ya a estas alturas del siglo XXI dejar de lado a la ciencia. Yo creo que esto se aplica a todas las leyes, rigen a toda la sociedad, obviamente, y esas leyes rigen la conducta de los seres humanos y de la sociedad. Cuando estas leyes no se basan en el conocimiento científico, puede haber graves errores en la aplicación de las leyes. Esta era la primera diapositiva, la que sigue ahora sí, por favor. Es una tabla obtenida de una revista de neurociencias donde está la historia que estaba yo mencionando del uso de la marihuana. Los cuadros rojos indican ciertos aspectos importantes en esta historia. La historia empieza en el año 2700 a.C. Como se veía en 1937 fue cuando se le ocurrió al señor Harry Anslinger, primer jefe de Oficina Federal de Narcóticos, que la marihuana producía todo lo que ya mencioné, y esto fue lo que dio origen hasta 1961, en que se declaró en una convención internacional que la marihuana era una droga que debería prohibirse. 1988 es un año muy importante porque entonces se descubrió por un investigador de Israel que la marihuana actuaba sobre ciertos receptores en el sistema nervioso central, sobre todo el tetrahidrocannabinol. En el año 2000 se encontró que efectivamente había un compuesto endógeno normal dentro del cerebro que actuaba sobre estos receptores, y todo esto me parece muy importante porque quiere decir que ahora ya sabemos mucho de cómo actúa la marihuana, cosa que por supuesto no se sabía en los años 30 del siglo pasado, cuando ni siquiera se sabía que la transmisión, la comunicación química entre la comunicación entre las neuronas era química. Este cuadro termina en 2005
cuando en Canadá se empezó a permitir el uso médico de la marihuana. Bueno, estos datos hay una encuesta reciente, la de 2014, la que sigue, por favor, que acaba de ser publicada, cómo la prohibición no ha disminuido para nada el uso de la marihuana ni de ninguna droga. En este cuadro, publicado en un libro que editó Alejandro Madrazo, se ve en el cuadro rojo cómo el consumo de la marihuana en México ha aumentado y, según la encuesta de 2014, que acaba de salir publicada, ha aumentado mucho más. Entonces, decía yo, la que sigue, los nuevos conocimientos sobre la fisiología, la bioquímica de las neuronas, nos permiten ya saber diseñar nuevos tratamientos farmacológicos. Podemos ahora encontrar nuevas maneras de tratar la adicción de manera farmacológica. ¿Por qué? Porque ya conocemos la que sigue, porque ya conocemos cómo funciona bastante bien, nos falta mucho por conocer obviamente cómo funciona el sistema nervioso. Este es un ejemplo de la complicación de los circuitos neuronales, esta es la corteza cerebral. Voy a ir muy rápido sobre esto, pero sí me interesa señalar que sí realmente ya conocemos mucho. Este es la que sigue, un esquema del cerebro de la rata. La línea roja de la parte superior indica las regiones del cerebro que se intercomunican para producir la sensación placentera. Y el esquema de abajo, la línea roja, señala los circuitos neuronales que tienen que ver con la adicción. Y claro, pues como era de esperarse con cierta lógica, el circuito de la adicción pues es un circuito bastante similar, casi idéntico al de la adicción. Y esa palabra dopamina que dice ahí, pues es el neurotransmisor. Bueno, este es un esquema ya del cerebro humano, el equivalente a la rata. Nuestro cerebro sí es muy parecido en términos generales al de cualquier mamífero. Son los circuitos en el cerebro humano. Pero estas comunicaciones, esta comunicación, esta palabra dopamina, habla de un neurotransmisor que es, como voy a explicar en un momento, es lo que permite la comunicación entre las neuronas, y ahí es donde actúa la marihuana y prácticamente todas las drogas legales o ilegales y todas las drogas que se usan en medicina. La siguiente, la siguiente. Aquí ven ustedes a la izquierda una neurona recibiendo una enorme cantidad de botoncitos que vienen cada uno de una neurona diferente. ¿Cómo se ve en la que sigue? La que sigue, ¿cómo se ve en este esquema? Esto es una sola neurona, imaginemos los miles de millones de neuronas que tenemos, pues cada uno de esos botoncitos, la que sigue, cada uno de esos botoncitos es lo que establece la comunicación. La que sigue, como vemos en estas dos diapositivas, la que sigue, ese espacio pequeñísimo de milésimas de milímetro es el sitio en que una neurona se comunica con otra, la que sigue, pero lo hace a través de sustancias químicas. En este esquema ven ustedes esa NT, las esferitas rojas, son los neurotransmisores que son liberados desde una terminal que viene de una neurona y actúa sobre la que sigue. ¿Por qué me interesa pasarles todo esto? Pues porque ahora ya sabemos, la que sigue, que la marihuana, ahí donde dice cannabinoides, son los compuestos activos de la marihuana, actúa precisamente sobre los sistemas de neurotransmisión en los circuitos neuronales que les mostré con la línea roja. Aquí se ve, por ejemplo, que la dopamina, señalada ahí con letras rojas, es el neurotransmisor que tiene que ver con estos circuitos de placer y de adicción, y cómo los cannabinoides actúan sobre otras neuronas, facilitando la liberación de neurotransmisores.
Así es entonces como la marihuana tiene sus efectos. Ahí no se alcanzan a ver las estructuras químicas del tetrahidrocannabinol y de otros compuestos que tiene la marihuana y que actúan de esta manera. Bueno, es importante tener esto en mente porque si pensamos entonces que la marihuana tiene efectos muy dañinos sobre el sistema nervioso, en realidad esos efectos son dañinos porque puede causar cambios en la conducta, pero en general esos efectos son los que la sustancia endógena que existe en nuestro cerebro y que se parece a los cannabinoides funcionan, es decir, no se está produciendo un cambio novedoso con el uso de las drogas en el funcionamiento neuronal, sino que se aumentan o disminuyen las funciones normales de distintos circuitos. Así es como actúan cualquier sustancia que ustedes quieran mencionar que actúa sobre el sistema nervioso, anestésicos, antidepresivos, antiepilépticos, los neurolépticos que se usan en la esquizofrenia, todas las drogas medicinales ilícitas, lícitas, actúan de esta manera, modificando la comunicación entre las neuronas. Entonces, lo que hay que hacer con las drogas pues es permitir su uso correcto, evitando el mayor daño y aprovechando todas las ventajas que producen las drogas. Esas son las medicinas, las drogas que generan un beneficio para la salud y pueden curar enfermedades. Por eso quise pasarles toda esta parte de una manera, pues en 4 diapositivas, es lo que enseñamos en la universidad en los cursos, en cursos de un año, se los acabo de pasar en 3 diapositivas y 4 minutos. Bueno, las publicaciones sobre la marihuana son extensísimas, ya les mencionaba yo la historia, pero estos 2 libros, 99 y 2001, del Instituto de Medicina de la National Science Foundation de Estados Unidos, pues tienen una enorme cantidad de información de la cual voy a pasarles algunos datos. Las publicaciones siguen saliendo. En septiembre de 2015, la revista Nature, una de las más importantes revistas científicas del mundo, acaba de publicar un suplemento sobre la cannabis, en donde analizan todos estos aspectos y, como voy a mostrar a ustedes en un momento, todas estas dicen y nos llevan a la conclusión de que la marihuana es la menos dañina de todas las drogas ilícitas y menos dañina de muchas de las drogas lícitas, inclusive de las que se usan clínicamente. Bueno, estos son fragmentos de la siguiente y la que sigue son fragmentos de un artículo de uno de los artículos de Nature, del suplemento de Nature que les acabo de mostrar, en donde dice, como muchas de las publicaciones concluyen, que lo que produce los daños tipo esquizofrenia, que alguna gente dice que produce esquizofrenia, no se puede concluir nunca que hay una correlación entre la causa y el efecto, porque es multifactorial. Del prefacio del libro de 2000 sobre la cannabis, son libros de 300 páginas con más o menos 400 referencias cada una. Dice aquí, la marihuana no es una sustancia completamente benigna, es una droga poderosa, pero sus efectos dañinos a los individuales, desde el punto de vista del posible uso médico, no son necesariamente los mismos que los dañinos. La que sigue. Este libro tiene un capítulo muy largo que se llama ¿Qué tan dañina es la marihuana? Y para empezar, esta gráfica no es de ese libro, pero esta gráfica demuestra, y este dato se ha repetido muchísimas veces, que la barrita de hasta la derecha que tiene un 0 dice el número de muertes que produce la marihuana por el uso de la marihuana misma. Es 0. No hay casos en que el uso de la marihuana, ni aún con sobredosis, quizá haya por ahí algún caso excepcional, haya producido una muerte.
Estas son las cifras en un año. El tabaco produjo, estas son cifras de 2011, el tabaco produjo 480,000 muertes, el alcohol 26,000. Los analgésicos que tomamos todos los días con cualquier dolor que nos que tengamos, produjeron 17,000 muertes. La marihuana, cero. Aquí está la adicción, la cifra que ya se mencionó. La marihuana no produce más del 9% de adicción, mientras que el tabaco 32%. Esta sí es una figura de este libro. La cocaína 17%. Los tranquilizantes, el Valium, ustedes que alguna vez hayan tomado tranquilizantes corren el riesgo de volverse adictos al mismo porcentaje de adicción que produce la marihuana. Entonces, pensemos entonces en los beneficios que puede producir la marihuana, como los producen los tranquilizantes, aceptando que hay un riesgo del 9% de adicción. Si no, tendremos que prohibir los tranquilizantes porque producen adicción. No que me iban a dar más tiempo, 3 minutos me quedan. No, por favor, doctor. Sigo, gracias. Bueno, en junio de 2014, el National Institute of Drug Addiction publicó en el New England Journal of Medicine este trabajo firmado por la jefa de este departamento, que es Nora Volkow. Nora Volkow es una mexicana que tiene este puesto desde hace mucho tiempo y que iba a venir a la reunión que hubo en Cancún en el debate nacional, donde estuvimos varios de nosotros también invitados por la COFEPRIS, aquí con Patricio y Miquel Arreola nos invitaron a Cancún. Nora Volkow iba a venir a esta reunión de Cancún, desgraciadamente por la tormenta de Nueva York no pudo llegar, pero yo lo que pienso es que Nora Volkow iba a dar estos datos en su conferencia, porque este trabajo lo publicó en junio de 2014. Fíjense cómo se llama el artículo: Efectos adversos sobre la marihuana. Bueno, esta es una tabla de este trabajo donde dice la siguiente: efectos a corto plazo. Pues sí, se afecta un poco la memoria a corto plazo, se hace más difícil aprender, hay cierta incoordinación motora que puede afectar la manera como se maneja, y estos efectos son claramente parecidos del alcohol, pero seguramente, sin duda, menos intensos, y además, para gente experimentada con el uso de la marihuana, son perfectamente manejables, esto lo dicen todos. Esto es de este trabajo, insisto, son datos de este trabajo. Efectos de largo plazo, sí, ahí está la adicción del 9%, si se empieza a usar en la adolescencia, el riesgo de adicción es un poco mayor, se puede afectar el desarrollo del cerebro. Los cuadritos rojos indican un asterisco y hasta abajo el asterisco quiere decir que estos efectos se ven especialmente durante el uso en la adolescencia, pero no cuando se empieza a usar entre los adultos. El trabajo, insisto, se llama Efectos adversos, y a pesar de ese título, la siguiente tabla de este trabajo dice los usos medicinales de la marihuana. Son muchos más que los que están aquí, pero aquí los cito: dolor crónico, inflamación, esclerosis múltiple. Uno de los cuadritos rojos de mi tabla histórica se refería al primer trabajo en donde se demostró que podía ser útil en la esclerosis múltiple, para la cual no hay ningún tratamiento efectivo, por cierto, que apareció, me parece que en 1982. Epilepsia, voy a hablar, si me da tiempo, voy a hablar algo de la epilepsia después. Y fíjense este dato interesante de este mismo trabajo de Nora Volkow, la que sigue. Vean por favor la tabla, el cuadro de abajo, señala en adolescentes como la línea azul marca el consumo de tabaco entre adolescentes y cómo ha ido bajando con los años. El último año de aquí es 2013, mientras que el consumo de la marihuana, que es el rojo, ha subido. Me parece, según datos que oí alguna ocasión de Rafael Camacho Solís, en México sí se ha logrado disminuir el uso del tabaco con la educación y con las prohibiciones del uso público y con el aumento de los impuestos.
Saco 3 conclusiones de estas gráficas, ¿no? El tabaco es legal, pero la educación, la información, la regulación de su venta han hecho que disminuya su consumo. La marihuana es ilegal y a pesar de eso su uso ha aumentado en los adolescentes, aunque se perciban los efectos dañinos. Concluyo, la legalización de la marihuana acompañada de una regulación apropiada como la del tabaco no lleva a aumentar su consumo y sí, quizás hasta que disminuya. Aquí hay muchísimos datos de lo que ha sucedido en Portugal, que pues, no tengo tiempo de darlos, además quizás no corresponden a esta mesa, pero es muy claro que en Portugal y en los países donde se ha legalizado o descriminalizado la marihuana, estos efectos de aumento han sido perfectamente controlados. Y bueno, vamos a ver qué pasa en Uruguay. El cáncer, vuelvo al libro la siguiente, aquí dice, el aumento de la frecuencia de los cánceres entre los fumadores de marihuana no pueden ser atribuidos a la marihuana sola. Libro que acabo de mencionar. Conclusión, no hay evidencia conclusiva de que la marihuana cause cáncer en humanos, incluyendo los cánceres relacionados con el uso del tabaco. Sigue el libro, a la fecha el único estudio de gran escala, estoy hablando de 2000, que buscó determinar la frecuencia de producción de marihuana, de cáncer por marihuana, con 65,000 sujetos. La conclusión es que está en rojo ahí, no se encontró asociación entre la marihuana y el uso con cualquier tipo de cáncer. Recientemente he leído algún trabajo donde se habla de cáncer testicular. Los jóvenes, este importante trabajo del Proceedings on the National Academy of Sciences de 2012 sí demuestra, aquí está, se llama el uso persistente de la cannabis, muestra un declive neuropsicológico si se empieza a fumar, a usar en la adolescencia. La conclusión dice, una disminución del IQ cuando se empezó a usar en la adolescencia, mientras que no se encontró esta disminución cuando se empezó a usar en adultos. Esta es la que sigue. Esta es la gráfica de este trabajo. Efectivamente, vean ustedes en la gráfica de en medio, la barra negra sí es mucho más grande que la barra gris, indicando que sí efectivamente es mayor la disminución del IQ. Para un científico, de todas maneras, este dato no es muy impresionante, y digo para un científico porque si uno ve la estadística, está marcada en un cuadrito rojo abajo, es apenas 0.02, apenas rebasa la significancia estadística. Y este es otro trabajo también de 2014, de Frontiers of Neuroscience, donde efectivamente dice que si se empieza a usar en la adolescencia puede causar cierto daño. Pero gracias a mi amigo Mauricio Hernández aquí presente, él tuvo la gentileza de enviarme hace unos cuantos días este trabajo que acaba de ser publicado en el Proceedings of the National Academy of Sciences, que se llama, la que sigue, Impacto del uso de la marihuana en adolescentes, resultados de un estudio longitudinal en gemelos. Subrayo en la línea roja. Los sujetos fueron 789 y 2.200, o sea, un estudio longitudinal muy grande. Y vean ustedes la conclusión de este trabajo. No se encontró evidencia de una dosis-respuesta entre la frecuencia y el uso es la que sigue, por favor, del IQ. Además, entre los gemelos que usaron la marihuana, no mostró una disminución mayor del IQ en relación con su pareja, con su gemelo, que no usó la marihuana. Así este trabajo, que ni siquiera tiene todavía la referencia completa porque acaba de ser publicado en línea en el Proceedings of the National Academy, pone en duda aún esto del daño en adolescentes. Bueno, ya voy a terminar,
Pero quiero terminar refiriéndome a la sentencia del ministro Saldívar. La que sigue, en rojo señalo, se los leo rapidísimo. Yo supongo que todos ustedes ya leyeron completa la sentencia, que tiene 70 y tantas páginas y que en mi opinión es un documento extraordinariamente bien hecho. Resulta más eficaz una política que busca impedir directamente que ocurran esas afectaciones a la salud o atacar los factores sociales que encarcelan el consumo, que una medida que combate el problema indirectamente a través de la prohibición de su consumo. Todas estas referencias, esta sentencia del ministro tiene más de 100 referencias, creo que son como 200, y para este párrafo que estoy leyendo existen todas estas referencias para fundamentarlas. A la que sigue, todavía pongo aquí otro fragmento de la sentencia. De la regulación expuesta puede desprenderse una serie de elementos que podrían constituir una medida alternativa a la prohibición absoluta del consumo lúdico y recreativo. Limitaciones a los lugares de consumo, prohibición de conducir vehículos o manejar aparatos, prohibiciones de publicitar el producto y restricciones de edad. Esto es lo que se hace con el alcohol y el tabaco. Pues hágase eso, pero legalícese la marihuana. Todavía de la sentencia, la primera sala considera que la prohibición del consumo personal de marihuana con fines lúdicos es inconstitucional al no superar esta prueba de proporcionalidad. Y finalmente aquí está la resolución. Resultan inconstitucionales los artículos mencionados ahí. Bueno, si ya la Suprema Corte declara inconstitucional la prohibición que está en la Ley General de Salud, yo solicito atentamente a los legisladores que ya no se estén discutiendo si se legaliza o no. Es inconstitucional que se regule su uso y que deje de prohibirse. Bueno, termino ya nada más con unas conclusiones. Ahora ya conocemos cómo actúan las drogas y sus efectos benéficos. La que sigue, ninguna prohibición ha reducido el consumo. La prohibición y los castigos solo agravan el problema, no lo resuelven. Además, como bien dice la sentencia de la Suprema Corte, no es ético atentar contra la autonomía personal mediante prohibiciones y castigos, sobre todo cuando no está basado en los datos científicos, en este caso del daño que producen y los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios para la sociedad de la prohibición? ¿Cuáles son los maleficios? Pongan, señores legisladores, en la balanza el asunto, hacia dónde se inclina. Lean los textos que menciono aquí abajo del New York Times, de The Economist, lean el libro de Roberto Saviano de 000, lean el discurso de César Gaviria en el foro que se organizó en julio del año pasado, de 2014, mejor dicho, en la Cámara de Diputados. Lean el libro que está mencionado aquí al final, de Johan Hari, que se llama Tras el grito. Bueno, en Uruguay, en Colorado, Washington, Oregon y Alaska ya es legal para todos los fines. Este es el editorial del New York Times, no tengo tiempo ya de leerlo. Concluyo, la prohibición de la cannabis, para mí, con todos estos argumentos y muchos más que existen en la literatura, hay cientos de trabajos en la literatura, es incomprensible. La prohibición genera exactamente lo contrario de lo que produce. Ha resultado un absoluto fracaso para reducir el consumo de la población de cualquier edad, impide su uso medicinal, bloquea la investigación científica sobre sus potenciales beneficios para la salud. En contraste, ha logrado un gran éxito para generar narcotráfico, la que sigue, corrupción, criminalidad, muertes y encarcelamientos desproporcionados, que es otro de los argumentos de la sentencia de la Suprema Corte. 5, la que sigue, genera desigualdad e inequidad social, convierte en criminales a personas inocentes, sobre todo en las clases sociales más desprotegidas, los estigmatiza y llena las cárceles con ellos. La legalización, entre comillas, de los 5 gramos, porque si es que ya es legal, todo el mundo puede tener 5 gramos, sí,
pero no puede comprarla, ni venderla, ni cultivarla. Es una ley absolutamente contradictoria, evidentemente, y hasta absurda, diría yo. Por todo lo anterior, la sentencia de la Sala 1 es un enorme avance para corregir esta gravísima situación del país. De acuerdo con sus conclusiones, la cannabis debe despenalizarse y regularse su uso. De hecho, ya lo dije, la prohibición ya es inconstitucional. Si se descriminaliza, pero se prohíbe su comercio y por tanto no se regula, estaremos en la peor situación. Los narcotraficantes serán los que la seguirán vendiendo. Debe hacerse, creo yo, lo que hizo Uruguay. Bueno, tengo como 20 diapositivas más demostrando que sí hay, la que sigue y la que sigue, que sí hay la anterior, que sí hay muy buen uso médico de la marihuana. Tengo 20 diapositivas demostrando esto, pero ya me cortaron 2 veces. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Ricardo Tapia. A continuación, voy a presentar a otro